Este es uno de los pocos directores al cual no le conozco película mala. Y tiene una amplia variedad de películas en distintos géneros. Y esta es su más reciente realización. E incluso este año va a lanzar una película que se llama Pinocho. Así que averiguamos de quién se trata. Bienvenido y bienvenida. Hoy te traigo una película que está sonando bastante y en realidad por muy buenas razones, te adelanto. Y lo que te comenté hace un momento, a modo de introducción, es justamente eso. O sea, no conozco una película mala de Guillermo del Toro, que es justamente, si vale el término, el invitado para la review de hoy. Así que vamos a analizar Nightmare Alley. Y para entrar en contexto, te puedo decir que esta película en realidad está basada en un libro de 1946, que justamente la portada la estás viendo, que él escribió William Lynch y Gresham, en realidad. Bueno, este libro es de 1946 y posterior a eso, básicamente al año siguiente de su publicación, y dado el éxito que tuvo, se hizo la primera, bueno, se hizo la versión cinematográfica, que es la portada de lo que estás viendo ahora, protagonizada por Tyrone Power, que en realidad tuvo mucha aceptación y fue bastante elogiada. No dentro de una de las películas imprescindibles de su época, pero sí con bastante aceptación en realidad. Entonces, la primera versión de Nightmare Alley es de 1947, protagonizada por Tyrone Power. Y bueno, llegamos al 2022 y esta película, como te decía, está causando bastante revuelo, por decirlo así, porque en realidad tiene un increíble cast de actores y además es Guillermo del Toro. O sea, incluso te voy a mencionar un par de cosas un poquito más adelante respecto a Guillermo del Toro. Entonces, esta es una película que realmente sí o sí la tienes que ver, y no solo por el hecho de que es Guillermo del Toro, sino por el gran elenco que tiene, encabezado obviamente bajo la dirección de Guillermo del Toro, y en los papeles principales se encuentra Bradley Cooper, está Rooney Mara, está Kate Blanchett, también está el Joker que todos queremos ver, pero como que ya pasó su época. A mí me hubiera encantado ver lo de Joker, pero después de la primera de Spider-Man, en la trilogía original con Tobey Maguire, por ejemplo. Yo creo que ahí estaba así con el físico y no tan mayor como ahora, pero igual, increíbles películas que sigue haciendo el señor Willem Dafoe. Después también está la otra ganadora del Oscar como es Toni Collette. Y bueno, y ahí ya, si no me equivoco, tenemos un nominado, dos nominados al Oscar en el caso de Bradley Cooper y bueno, tres nominados al Oscar y la señora Toni Collette ganadora del Oscar en este caso. Pero bueno, entonces a ver, entremos en materia. Nightmare Alley. Básicamente Nightmare Alley es, o como se vendía en realidad, era una película de terror, que en realidad no lo es. Sí tiene dos escenas que son bastante viscerales en realidad, pero básicamente es una película más de suspenso, y hasta cierto punto, igual que la primera parte, la venden como un neo-noir, que en este caso sería el nuevo blanco y negro, digamos. Pero bueno, en la primera sí fue básicamente en blanco y negro, pero en esta no. Entonces, se vende así, pero en realidad es una película bastante diferente de lo que podrías esperar. De manera inicial, mm, es medio intrigante cómo empieza, porque básicamente el personaje de Bradley Cooper aparece en esta feria de fenómenos y demás, entonces se integra rápidamente ayudando y haciendo trabajos pequeños, interactúa con algunos de los personajes de esta feria. Y eso lo lleva a formar una parte importante de la feria. Y en el transcurso se enamora de Rooney Mara,
establecen un tipo de vínculo y esto lleva a otras cosas más. Entonces, la película, si bien tiene bastante contexto, no es lo que podrías esperar de una película que aparentemente parece ser de terror. Sí hay mucho suspenso, sí hay hasta cierto punto mucha intriga y en realidad hay algo bien interesante que eh, es como un boomerang que te lanzan al comienzo de la película y si tomas atención es algo bastante inquietante que al final de la película se replica. No te voy a dar más detalles porque realmente creo que es una película que tienes que ver sí o sí y vale mucho la pena. No solo por las actuaciones, sino porque está muy bien escenificada, está increíblemente bien realizada. El tratamiento que hace Guillermo del Toro siempre ha sido excepcional, en realidad en todas sus películas y en distintos géneros, como te lo mencionaba antes. Entonces, esta es una película imprescindible para ver. Y lo único que más o menos no me gustó fue que se me hizo un cacho larga, de repente, un poquito larga. Y en el medio si la partimos como introducción, nudo y desenlace, como un libro X, digamos, el nudo es bastante prominente, en realidad. Es demasiado largo y si se hubiera cortado hubiera sido un poquito mejor, porque en realidad la primera parte sí es muy interesante por cómo se dan las cosas. Hay más de un hecho que es muy importante en la película, en el comienzo de la película, y que después tiene consecuencias hacia el final de la película. Entonces tienes que poner mucha atención a los detalles y sobre todo a una, a un diálogo que me encantó mucho escuchar. Y era algo así como, si un hombre se la pasa mintiendo, a la larga va a creer sus propias mentiras. Y no solo va a hacer creer las mentiras a los demás, sino que él mismo las va a creer. Y ahí es donde un hombre se pierde y pierde su camino. Entonces, esa es una línea que me encantó muchísimo porque en realidad aquí, como te digo, y si no te lo mencioné, te lo digo ahora, es una película que básicamente habla del karma, porque hay, y te repito, hay varios hechos al comienzo de la película y un cachito al medio que en realidad tienen una consecuencia no muy grata, pero que realmente no te esperas que va a terminar así, obviamente al final de la película. Una película bastante recomendable. Me entretuve mucho viéndola y en realidad la disfruté bastante, excepto por el tema de que me pareció un cacho larga, ¿no? En este caso. De todas maneras, Nightmare Alley del 2022 es una película buenísima. No es la mejor película ni la epítome de las películas de Guillermo del Toro, pero es una película que realmente vale muchísimo la pena ver, seguramente la vas a disfrutar y de manera personal yo le doy 4 polares. ¿Y por qué 4 polares? Y es lo que te comenté hace un momento. Le doy 4 polares porque en realidad es un cacho larga. 2 horas y media dura la película. Y yo creo que si la película duraba 2 horas, hubiera estado mil veces mejor. Pero en realidad se hace un cachito pesada en el medio. Hay escenas un cacho que son repetitivas y tienen un contexto como que un poquito más de relleno en realidad. Pero de todas formas, te lo digo una vez más, es una película muy recomendable. Seguramente la vas a disfrutar mucho verla. Actuaciones impecables, manejo de escenarios impecable, escenografías muy buenas, la fotografía, la cinematografía, todo está increíblemente escenificado en realidad. Y al final, realmente yo creo que te va a gustar, porque hay dos cosas que pasan en el final que no te lo esperas. Realmente, a mí me sorprendió, pero es karma. Es karma o la retribución de cosas malas que hiciste o malas decisiones que tomaste en determinado momento. Pero bueno, a ver, mis recomendaciones. En el tema de Guillermo del Toro te voy a recomendar 3 películas que justamente muestran que él está para hacer grandes cosas y cosas diferentes. Hellboy. Y es lo que te decía hace un momento. Guillermo del Toro está en boca de todos porque es uno de los mejores directores actualmente que hay. Y en realidad Perlman, que también es parte del elenco de Nightmare Alley, está, no voy a decir implorando, pero está haciendo su campaña para rodar
Hellboy 3. Recordemos que la uno y la 2 las hizo justamente con Ron Perlman, pero la tercera fue como un spin-off, reboot, que no salió muy bien, digamos, no fue bien acogido, o sea, le faltaba mucho de la mística que tenía la primera y la segunda, más la primera en este caso, como para hacer un reboot. Pero de manera personal, a mí me agradó bastante, pero creo que más por la música. Y de todas formas, Ron Perlman está en la campaña para hacer Hellboy. Después, la siguiente que te recomiendo mucho ver es El Espinazo del Diablo, una película que de repente sí la escuchaste, pero tal vez no sabías que la dirige Guillermo del Toro. Y pues sí, fue una película por la cual justamente Guillermo del Toro saltó a la palestra y muchos le pusieron el ojo a partir de ahí. Y después ya tiene varias más que van más o menos en ese género. Y como ejemplo El Orfanato, que seguramente también la viste. Entonces El Espinazo del Diablo, imprescindible para que la veas y no te la pierdas. Y la última recomendación es The Shape of the Water, que sería La Forma del Agua, que si no me equivoco ganó a mejor película, pero que en realidad eso no me agradó mucho ese año y no sé en realidad quién perdió, porque The Shape of the Water es una muy buena película. O sea, a mí me gustó bastante, digamos. Pero como para ser la mejor película del año, no sé, como que le faltó un poquito. Pero de todas formas es una película muy buena por ver. Ahora, mis últimas dos recomendaciones en lo que viene a ser este género de Nightmare Alley, o lo que le pusieron en español el Callejón de las Almas Perdidas, o no sé qué vaina, porque Nightmare Alley sería el Callejón de las Pesadillas, que en realidad es un lugar que incluso es un lugar en la película, un lugar conocido eh, en la película en realidad, pero bueno, ahí lo dejamos. Mis recomendaciones en este género, el primero, The Prestige. The Prestige es una increíble película que si no la viste realmente tienes que verla. Las actuaciones principales están a cargo de Christian Bale y Hugh Jackman. Y para rematar está la hermosísima Scarlett Johansson. Pero esta película sí es algo como que más relacionado con Nightmare Alley, en el sentido de hasta qué punto llegarías por lograr algo o por superar algo más. Y en eso The Prestige es imprescindible igual. Te la recomiendo hartísimo, muy buena. El final es no te lo esperas para nada. Yo ni, ni de casualidad pensaba que iba a acabar así, pero es muy, muy, muy bueno. Otra película en más o menos en esta línea de ilusionismo, magia, ferias y demás, es justamente de Illusionist, o El Ilusionista en este caso, que cuenta con las actuaciones de Paul Giamatti, uno de mis actores favoritos, la hermosísima Jessica Biel, se me fue, y obviamente Edward Norton, en uno de sus últimos grandes papeles. Esta es otra película muy, 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 muy buena. Y en realidad va en esa línea de los trucos, los engaños, hasta cierto punto la magia, la reivindicación, la venganza en este caso. Y es otra película increíblemente buenísima. Entonces, esas fueron mis recomendaciones y ese fue el breve análisis de lo que es Nightmare Alley 2022, una película que te recomiendo muchísimo. Y las 2 horas y media, sí vale la pena, te vas a aburrir un cachito, pero tienes que ver ese final, porque ese final realmente, yo creo que ni el más optimista se lo esperaba, pero es un final muy, 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 muy bueno. Ahora, para mañana te tengo una película un cachito diferente tal vez a lo que estás acostumbrado a ver. No es drama, no es terror, porque el lunes vamos a tener un estreno increíble con lo que va a ser Scream 6 en realidad. Pero para mañana tengo una película un cachito diferente, que seguramente la vas a disfrutar e igual que yo, la vas a disfrutar muchísimo cuando la veas. Eso fue todo. Pues bueno, gracias por haber visto el video. Si le das like, compartes y te suscribes, me ayudas muchísimo. Y pues nada, corte y adiós.